Estamos. Vamos a dedicar la sesión de hoy a analizar los planes de ajuste, que es un tema central en cualquier estudio de economía internacional, pero sobre todo que es un tema de suma actualidad en razón de que todos los problemas recientes de los países en el plano de su deuda externa, de su renegociación de la deuda externa, del acceso a nuevos créditos, pasa por la adopción de planes de ajuste. El presidente Zedillo de México adoptó hace 8 días justamente un paquete de medidas de ese corte como condición para acceder al apoyo financiero de Estados Unidos frente a la crisis del peso mexicano. Digamos que estos planes son la condición que los países deben cumplir de una parte para la obtención de créditos frescos, son condición inherente de todo proceso de renegociación de deuda externa, asimismo están involucrados como exigencia para obtener descuentos en la deuda externa, por ejemplo el plan Brady, y por último para acceder a procesos como el proceso de el North American Free Trade Agreement o NAFTA. El doctor Jeffrey Sachs de la Universidad de Harvard en su última visita a Bogotá hace 1 año y medio manifestó, por ejemplo, que Colombia no puede esperar en ingresar al NAFTA si no consigue bajar su inflación a un dígito, por ejemplo. Es una condición para un ingreso a un mercado ampliado de Norteamérica. Igual cosa le ocurre, por ejemplo, a Italia y le ocurre a España y Portugal en el caso de la Unión Europea. Hay unos parámetros monetarios de déficit fiscal, por ejemplo, de equilibrio presupuestal, que el país debe cumplir si aspira a poder ingresar a la Unión Europea en el campo monetario. Hay una serie de discusiones para valorar las políticas de ajuste. Y yo quisiera, antes de adentrarnos en el contenido de esas políticas, que tengamos clara las diferentes formas de evaluarlo. Por ejemplo, la más frecuente evaluación que se hace es de orden social, la cual enfatiza una discusión sobre quién paga el costo de ese ajuste. Distinta cosa es otro juicio que se hace de orden político y se refiere a el tema de la soberanía o la autodeterminación en la adopción de ese ajuste. Ya hemos visto nosotros un video en donde el gerente del Banco Mundial responde a esas preguntas diciendo: un país puede no querer someterse a un plan de ajuste externo o ordenado de fuera, entonces no debe pedir préstamos, y si los pide, quien lo otorga está en la facultad de exigir en qué forma el país que lo pide debe comportarse para poder pagar esa deuda posteriormente. Es una discusión un poco bizantina, porque es la consecuencia de que el país es parte, por ejemplo, del Fondo Monetario y es parte del Banco Mundial. Y si es parte del Banco Mundial o del Fondo Monetario, ha aceptado al afiliarse un tipo de auditoría, de supervisión anual. Ustedes han tenido en su texto para el examen, para el parcial próximo, un memorando del Fondo a Colombia en español, y hemos entregado otro hoy para traducción del inglés, donde aparece claro cómo el fondo evalúa un país. ¿Qué le importa medir de un país y por qué le importa que ese país tenga, por ejemplo, equilibrio fiscal y equilibrio externo? Hay otro tipo de análisis que se refiere más a la objetividad y busca discutir si el diagnóstico que este plan de ajuste hace de un país es realista o no es un diagnóstico que corresponda a la realidad de los países. Hay otro tipo de discusión, más de tipo epistemológico, y se refiere
al hecho de que el plan tenga una coherencia real entre el diagnóstico y las medidas adoptadas como respuesta a los problemas diagnosticados en el análisis de la realidad. Como ustedes ven, son distintos niveles de discusión de un plan de ajuste y no es bueno entremezclarlo ni unir una cosa con la otra. El que más nos importa, para efectos nuestros, es un juicio de eficacia. ¿Qué quiere decir? Que el plan de ajuste, como su nombre lo indica, es algo que constriñe a un país, que lo aprieta, que le exige una serie de reducciones y por tanto cuesta, tiene un costo. Nadie puede negar que tenga un costo. Pero yo puedo pagar el costo si la meta que aspiro a conseguir, la consigo. El estudiante que trasnocha la víspera de un parcial o sacrifica parrandas en el puente por el parcial de la semana siguiente, sacrifica ese tipo de goces y de distracción si sabe que obtendrá la meta de un buen examen final. Lamentable sería que se sacrifique, se abstenga, no vaya de fiesta y después tenga una nota mala en el parcial, porque sea un sacrificio sin cumplimiento de las metas. Acá vamos a discutir si los planes de ajuste aplicados en América Latina en el periodo analizado, 72-92, corrijo, 82-92, en el periodo de la crisis de la deuda externa, consiguieron las metas que proponían cumplir en su propuesta inicial. Hacemos una pausa, por favor. Doctor Bula, estamos filmando, doctor Bula. Justamente estamos... Los distintos juicios sobre la política de ajuste son entonces juicios de carácter jurídico, la autonomía de un país, la soberanía, de carácter social, de carácter filosófico, si ustedes quieren, y de carácter económico. Yo quisiera invitarlos a un ejercicio que consiste en observar los distintos componentes de un plan de ajuste en un esfuerzo de penetrar profundamente en el contenido de esos planes para entender su lógica, lo cual no implica necesariamente aceptar esa lógica. Por ejemplo, vamos a decir, en primera instancia, que el plan de ajuste incluye siempre un diagnóstico de la realidad económica del país en cuestión. Vamos a decir también que dicha plan de ajuste busca unos objetivos, unas metas, de cuyo cumplimiento vamos a discutir nosotros al fin de la clase de hoy. Y para conectar esta realidad diagnosticada con el logro de estas metas o objetivos, los planes de ajuste usualmente encierran un conjunto de políticas. Advirtamos desde ahora una cosa bien curiosa. En casi todos los países en los que ustedes observan la adopción de planes de ajuste, el diagnóstico es casi siempre el mismo. Hemos entregado para el parcial, por ejemplo, un memorando del FMI sobre Colombia, en español. Va a traducir Andrés un memorando del FMI sobre Colombia en inglés. Y tenemos una carta de intención argentina, ¿verdad? Entonces, al leer van a comparar y van a encontrar que usualmente se encuentra que la enfermedad es la misma. Lo cual puede ocurrir porque la realidad, la enfermedad sea la misma o porque la óptica del médico esté marcada por unos criterios en los cuales observa solamente un tipo de problemas. Veamos. Lo primero es que en la lógica de los planes de ajuste, hacer el diagnóstico, y aquí hay que prepararse para juzgar si es o no objetivo ese diagnóstico, porque un médico ve a un paciente y
Primero le diagnostica su enfermedad, recurre a escáner, a un TAC, a un laboratorio para determinar de qué está enfermo. Si acierta el diagnóstico, es posible que la medicina sea adecuada. Si se equivoca el diagnóstico, es improbable que pueda otorgar un medicamento oportuno y justo. Veamos, en los planes de ajuste se afirma siempre que la causa de los problemas de todos los países endeudados o países atrasados en los pagos es que han comido demasiado. Hay un problema de exceso en la demanda que podemos calificar como sobreconsumo. ¿Parece a ustedes esto algo lógico, algo objetivo? ¿Se podría afirmar que América Latina es un país en el cual la gente come demasiado o ha comido demasiado? Pareciera inicialmente que no, ¿verdad? Parece como contradictorio, ¿no es cierto? Por favor, acompáñenme a esta reflexión. Cuando decimos sobreconsumo, este sobre encierra un exceso, ¿verdad? Es un consumo de más de lo que uno estima que es razonable o pertinente o oportuno. ¿Sí? ¿Te parece lógico? ¿O no mucho? Ya. Le voy a dar ahorita el argumento del Fondo Monetario y me vas a responder, por favor, si te parece, después de escucharlo, objetivo y lógico. Dice el fondo: si hay sobreconsumo porque los países endeudados han consumido su ingreso propio, por ejemplo, lo que han exportado de petróleo, carbón, banano, flores, azúcar, y el ingreso recaudado por exportación lo han gastado. Pero adicionalmente han gastado otro ingreso, el ingreso ajeno, ¿correspondiente a qué? A lo que han recibido por créditos. Han recibido dinero de los jeques árabes reciclado por la banca mundial como petrodólares vía la banca privada europea o Eurobanca y se lo han gastado. ¿Es excesivo eso, sí o no? Que un país, aparte de lo propio, tome lo de otros, que no es lo propio y se lo gaste. Es un exceso, ¿verdad? ¿Ya parece más lógico el argumento ahora? Si se gastara, corrijo, si se invirtiera en producción que generara un rendimiento futuro, generaría capacidad de pago ulterior. Si se gasta en armas, en vehículos, en consumo suntuario, no genera capacidad de repago ulterior. Y la verdad es que en América Latina gran parte de la deuda externa se gastó en consumo, en armas, en burocracia, en funcionamiento, en financiar el déficit fiscal, el gasto público, por ejemplo. Y eso no genera capacidad de pago ulterior, ¿está claro? Si es un exceso, pareciera, ¿verdad? Como si fuera poco, dice el fondo, hay una segunda causa de exceso de consumo y es el hecho de que en este consumo está influyendo grandemente la tendencia de los gobiernos a convivir con elevados niveles de déficit fiscal a través, normalmente, de una emisión inorgánica de dinero solicitada al Banco Central. Los indicadores internacionales, los estándares mundiales dicen que un país puede tener un déficit fiscal que esté en torno al 1% de su producto. Colombia tiene un Producto Interno Bruto que bordea los 50.000 millones de dólares. Un 1% de su producto serán 500.000 dólares, que serían unos 400.000 millones de pesos. Si tiene ese déficit, se dice que es convivible con él. Si pasa a 2 puntos, o sea, 800.000 millones, o a 3 puntos, 1.200.000 millones, hay luces de emergencia en los 2 puntos y hay ajuste a los 3 puntos. Hubo países de América, como Argentina, el periodo Alfonsín, que llegó al 25% del déficit respecto del producto. Igual pasó en la época del presidente Sarney en Brasil. ¿Es sano eso? ¿Es sano que un país alimente consumo fabricando dinero que no crea riqueza? ¿Es sano que tenga la gente un ingreso para gastar que no nació de producir bienes y servicios, de cultivar cosechas, ensamblar vehículos, hacer textiles, vender servicios, sino que nació de un puesto público, auxilio parlamentario, o gasto público en nómina, nacido de la emisión de papel y no de generar bienes y servicios? ¿Por qué hoy en día
día es claro que la ley de 6 no se cumple cuando la ley decía que cada oferta quedaba a su demanda, en cuanto que hay una gente que ahorra y no consume, como diría Keynes, ¿cierto? Pero lo que sí es cierto es que la forma orgánica, no inorgánica, orgánica de crear demanda es que yo compro porque gané y gané porque produje. ¿Estamos claros? Cuando se hace esto, hay un ingreso que crea demanda y no nació de la producción de bienes ni de servicios. Eso es obvio que aumenta la demanda agregada. Sube la demanda agregada y ese incremento nació de una acción del Estado que es totalmente artificial. ¿Ahí está claro? ¿Cuál sería la conclusión obvia que se sigue frente a ese exceso? ¿Mantenerlo? ¿Un paciente que tenga fiebre está bien que siga con fiebre? ¿Una inflamación debe conservarse? ¿Un tumor debe conservarse? ¿O hay que buscar que baje la inflamación, el tumor se extirpe o la fiebre desaparezca? Esta franja de exceso de consumo, ¿excesivo por qué? Se alimentó con el Estado, con gasto del Estado, o se alimentó con deuda externa. Hay que reducirlo y entonces se plantea una segunda consideración. Supongamos que esto fuese un símbolo que representa el total del Producto Interno Bruto del país en un año, ¿verdad? Si este fuera el Producto Interno Bruto del país en un año, digamos que usualmente se reparte en dos porciones. Una primera porción, que es esta, se denomina porción destinada al consumo. Y la parte restante del producto que no se consume va a denominarse excedente y está orientado normalmente a ser enviado al extranjero en forma de exportación. Luego el producto total se forma de la suma de el producto consumido internamente más el excedente no consumido orientado hacia la exportación. Le pregunto, si el diagnóstico inicial es cierto, o sea que la causa de la crisis es que los países han exagerado su consumo, lo que se sigue aquí es que esta barrera que divide el producto entre consumo y excedente se corra hacia el lado derecho o izquierdo, suyo. Hacia el lado derecho. Reduciendo y aumentando las exportaciones. Cuidado, aumentando el excedente. Aumentando El excedente. advertencias. Primera, si decimos reducción del consumo, nos lleva a un problema de carácter y es, hombre, quizás sea necesario reducir el consumo, pero puede generar tensiones, inconformidad, insatisfacción, inestabilidad política, Caracazo, rebeliones, Chiapas, protestas. Ha habido casos en Brasil, en Argentina, de saqueo de almacenes de la gente desesperada por hambre. Segundo, cuando hablamos de problema de eficacia, queremos preguntarnos si el sacrificio de recorte del consumo es necesario y es costoso y es duro, pero consigue producir la meta del pago del servicio de la deuda, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Qué ocurre? Que es muy probable usted contraiga el consumo, aumente el excedente y no solo por el hecho de que hay más excedente, usted consigue exportar más. Si se enfrenta a cuotas, medidas sanitarias, ecológicas, derechos humanos, laborales y sociales, y sobre todo si hay sanciones, por ejemplo, de corte, un grupo de países une sus mercados y se cierra a terceros, por ejemplo la Unión Europea. ¿Está claro? No porque tenga excedente automáticamente se convierte en exportación. Puede que sí y puede que no, dependiendo de la apertura de los mercados, por ejemplo, metropolitanos. ¿Está entendido hasta allí?
conclusión, este es, en 2 palabras, el diagnóstico básico del cual parte todo estudio del Fondo Monetario y Banco Mundial para un plan de ajuste. Es decir, los países están endeudados porque han exagerado su consumo, nutrido con deuda o nutrido con emisión inorgánica del Estado. En un caso u otro, el país debe contraer su consumo para que desaparezca ese exceso que no es para nada un exceso bueno. Dígame. ¿Esa disminución del consumo mantendría el PIB estable o el PIB también disminuiría? Estamos suponiendo un PIB estable. En teoría económica uno aspira siempre a que el PIB crezca. Si no crece hay recesión. Si crece mucho hay bonanza, hay auge. Si se estanca hay estancamiento. Pero en toda América Latina, en los 10 años que estamos analizando, 81-92, hubo baja del total del PIB. Hubo una retracción del PIB total. ¿Cuál es el objetivo buscado por las políticas de ajuste? En todos los casos, el objetivo prioritario de los planes de ajuste es garantizar el servicio de la deuda. No es, por el contrario, un objetivo de redistribución, por ejemplo, de acabar con la miseria o entregar vivienda a los pobres o redistribuir la tierra agraria o desconcentrar el ingreso gravando las ganancias, las rentas y la usura y no gravando el consumo y el salario. Ese objetivo podía existir, por ejemplo, existía en Keynes, existía en el Welfare State de Roosevelt, existía en la CEPAL. No existe en sus planes de ajuste un propósito de mejorar la equidad social. No es objetivo. No digamos que crea o no crea en eso, no es el objetivo de un plan de ajuste. Es fundamentalmente garantizar las condiciones que hagan posible el servicio de las deudas externas. Como tampoco es un objetivo, y esto se refiere a tu pregunta, colocar en primer lugar una agenda de crecimiento. No. Hubo proposiciones, por ejemplo, de la CEPAL, en la época de la gran crisis de la deuda, diciendo: permítanos primero crecer y después pagamos. Y en todos los casos el Banco Mundial y el Fondo respondieron: primero se paga y después, si hay posibilidades, se crece y se redistribuye. Pero este objetivo no está en discusión. El país paga, antes que otra cosa debe pagar. Esto lleva a varias reflexiones, a varias inquietudes. Por ejemplo, la primera es: ningún país del tercer mundo ni de América se ha atrevido a decir yo no debo. Es decir, cuestionar la legitimidad de esa deuda, diciendo yo no debo. Hay autores, como individuos, que lo han dicho. Por ejemplo, han dicho: esa plata no entró a los países, se quedó consignada en los bancos centrales a nombre de particulares como gobernantes, militares, banqueros y empresarios, que fugaron deuda o que la contrataron y no la hicieron entrar a sus países. Sin embargo, el país como tal nunca dijo no debo. Ni siquiera los más radicales como Alan García, que dijeron que pagarían únicamente un 10% de las exportaciones, negaron la deuda. Dijeron que era muy pesada, que estaba mal contratada, que era onerosa, pero no que no debían. Ni siquiera regímenes como el cubano o sandinista. Cuba nunca dijo no debo. Dice no pago, pero no dijo no debo. Porque hay documentos en firme, contratos internacionales públicos que los gobiernos avalaron y firmaron. Y un caso más dramático: Nicaragua tuvo un cambio de gobierno del somocismo al sandinismo, y la revolución sandinista hereda unos pasivos de Somoza de armas que él contrató para bombardear a los sandinistas. Tuvieron que reconocerlas, porque si no lo hace, el conjunto de secuelas ulteriores de cierre de nuevos créditos, de no venta de insumos, de embargos internacionales, de presión mundial, es tan grande que el país puede asfixiarse. Allende tuvo la experiencia crucial de tomar el cobre y nacionalizarlo de empresas extranjeras como la Kennecott, y la secuela ulterior de embargos, de no venta de repuestos, de huelgas financiadas por la AT&T, hizo que el gobierno hiciera colapso, se colapsara. Hoy en día nadie atreve a decir que no debe. Quizá no pague, pero no dice que no debe. Segundo, ninguno, salvo excepciones, se niega a pagar. Excepciones:
Castro, como veremos en la próxima sesión, la semana entrante, propuso no pagar, pero pagaba. Cuando Paneso Robledo le preguntó por Caracol a los cubanos por qué ellos decían no paguemos, pero pagaban, Cuba respondió porque la decisión de no pagar debe ser colectiva. No puede hacerlo un país solo, y menos si es una isla, sin petróleo, sin carbón, sin níquel, sin hierro. Si ese país decide no pagar, justificaría un bloqueo y una eventual ocupación que muchos desean. Por eso Cuba convocaba a no pagar, pero pagaba. Perú propuso reducir el pago, pero pagaba. Y la mayoría reconoció las deudas, manifestó vehemente voluntad de pago, confesó su real deseo de pagar, pero no pagó. Porque decían, yo sí debo, solo que no tengo capacidad de pago. Que es lo que ocurre usualmente con deudores morosos o ilíquidos, que dicen, no, yo sí debo, yo reconozco mi deuda, solo que carezco de capacidad de pago. Esta deuda aumentó porque, como ustedes todos lo recuerdan, les estudió ya en clase, en el periodo de esta crisis el tipo de interés subió o bajó. Subió, aunque había en el mercado mundial una sobreoferta de capitales, ¿verdad? Hemos dicho claramente que la bonanza del petróleo generó una renta petrolera tan grande que los jeques, los emiratos, los países y las empresas obtuvieron grandes rentas petroleras que fueron en parte gastadas en consumo suntuario. Ya que hablamos un poco de eso, del jeque que amenazó a la FIFA en el Mundial de España 82, hay una apuesta pendiente del país sobre eso. Y el excedente se colocó en la banca internacional para ser reciclada por la banca en calidad de préstamos. Dijimos en clase, sería de esperar que esa abundancia de capitales condujera a que el tipo de interés descendiera. Y no descendió, dijimos, por varias razones. La primera, porque para que descienda debe ser un mercado concurrencial de competencia, y en la banca no hay competencia. Hay grandes bancos que, de modo concertado, como un cartel de bancos, fijan el tipo de interés. Segundo, no bajó porque el tipo de interés nunca puede ser inferior al tipo de inflación. Si el ahorrador se encuentra que su dinero colocado en ahorro gana menos que la tasa de inflación, perdió capacidad real adquisitiva, perdió plata real en su capacidad de compra. ¿Para qué ahorró si su capacidad de compra mañana es menor que la que efectivamente tenía antes de prestar la plata? Y en tercer lugar, el interés aumentó porque Estados Unidos, buscando sanear su déficit fiscal, emitió OMAs, o sea, títulos públicos para captar dineros y sanear su déficit fiscal. Hoy Estados Unidos tiene dineros extranjeros colocados en títulos americanos por 700.000 millones de dólares. Si Estados Unidos quiere traer capitales, lo busca, de una parte dijimos ya, sanear su presupuesto, sin colocar impuestos y sin desmontar la guerra de galaxias. Y segundo, buscará, ¿qué más? La gente que tiene yenes y tiene marcos y florines y libras y liras y francos para colocarse en un nuevo americano, debe volverse en ¿qué moneda? Debe transformarse en dólares, con lo cual la demanda por el dólar sube o baja, y al subirse el dólar se fortalece, frenando la caída del dólar que viene de la guerra de Vietnam. Tema que ya hemos visto en clase, ¿verdad? Conclusión, por esos motivos el interés subió. El pago de esta deuda se hace normalmente en la moneda patrón, ¿verdad? Si el tipo de interés subió y el monto del servicio de deuda subió, el monto de divisas requerido para pagar tenderá a, si hay mayores intereses, sube el servicio de la deuda, ¿verdad? Y para poder pagar estas mayores deudas, el monto requerido de divisas requerirá aumentar el fondo de divisas. ¿Están todos claros hasta allí? Señor Estrada, ¿por qué vía normalmente un país obtiene estas divisas? ¿Qué vía? La vía sana, la más orgánica, la menos onerosa, la más orgánicamente inherente al desarrollo. Porque exporta. Luego, si su servicio de deuda tendió a subir, el monto requerido de reservas tenderá a disminuir.
precio de las reservas. Deberá tener más reservas y por ende deberá tener mayores ingresos por exportaciones, los cuales deben ser por efecto precio o por efecto Q cantidad. O yo exporté lo mismo de antes con un mejor precio internacional, cosa bien improbable, o lo segundo, yo exporté al mismo precio de antes, pero tuve mayores volúmenes exportados. ¿Efecto precio o efecto cantidad? Pregunta para todos. ¿Hay alguna otra forma que no sea exportar por la que un país pueda obtener divisas para esa finalidad? Puede emitir bonos y captar dinero. Colombia lo hace actualmente. No se hizo mucho en los 82, se hace en el año 90, eso es correcto. Ojo, dijimos que siempre